Damos gracias a Dios por la bendición, el privilegio que tenemos de escudriñar hoy la palabra de Dios, de aprender hoy de la palabra de Dios, de ser transformados y moldeados por la palabra del hombre, no, por la palabra de Dios. Esa palabra que tiene poder para cambiarnos, para hacernos cada día más y más agradables a nuestro Dios. Esa es la disposición que debemos tener en nuestro corazón, para que cada día su obra se vaya perfeccionando hasta el último segundo de nuestra vida. Y eso se logra conociendo y escuchando la verdad. El conocimiento de la verdad, dice la Biblia, nos hará libres. Y la verdad está plasmada, impresa en la palabra de Dios, en sus profecías, en sus mandatos, en sus principios, en sus testimonios, en sus vivencias. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña la verdad. Él es la verdad. El Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 27 en adelante, dice lo siguiente: después de estas cosas, salió, hablando de nuestro Señor Jesús, y vio un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Cuando el Evangelio de Lucas habla que después de estas cosas salió nuestro Señor Jesús, está hablando de lo que el contexto nos muestra. ¿Y qué nos muestra el contexto? Que nuestro Dios es un Dios de poder, que el nombre de Jesús tiene poder. Y vemos que el contexto habla de milagros, de sanidades, a un paralítico, a la suegra de Pedro, al uno, al otro. El contexto nos muestra de milagros como la pesca milagrosa, nos muestra la bendición y el milagro que sucedían cada vez que nuestro Señor Jesús predicaba. Igual cada vez que nosotros anunciamos la buena nueva del Evangelio, cada vez que nosotros predicamos la palabra de Dios, puede haber a la distancia, puede haber sanidades, puede haber liberaciones, puede haber milagros, porque el nombre de Jesucristo tiene poder. Eso nos lo dice la palabra del Señor. Y cuando el Evangelio de Lucas dice después de estas cosas, el contexto de lo que sucedió a continuación es el poder de Dios derramado a través de su Hijo Jesucristo. Sanidades, milagros, enseñanzas, predicaciones. Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios de poder. Por eso el apóstol Pablo dijo: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Toda la gloria y toda la honra sea para nuestro Señor. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso debemos saberlo nosotros. Eso debemos conocerlo nosotros. Bendito el nombre del Señor Jesús. Santo su nombre, poderoso. Después de estas cosas, después de todo esto que hemos hablado, salió y vio un publicano llamado Leví. Mateo también dice en los otros evangelios, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. ¿Qué significa esto que estaba sentado al banco de los tributos públicos? Y es importante saberlo. Y sé que muchos de ustedes lo conocen, pero tenemos que recordarlo. Tenemos que concientizarnos de eso y tenemos que informarle las buenas nuevas a muchas personas que quizás por primera vez están escuchando los mensajes de esta iglesia. ¿Qué significa sentado al banco de los tributos públicos? Bueno, que era sencillamente un recaudador de impuestos. Eran personas que eran utilizadas por el Imperio Romano para recoger los impuestos del pueblo judío. Y esas personas generalmente eran usureras y abusaban de la población judía, cobrándoles más impuestos de los que realmente debían pagar. Y de por sí el Imperio Romano cobraba unos impuestos muy altos y ellos incrementaban esos impuestos. O sea, era el recaudador de impuestos y había nacido en Nazaret, en Israel. Y el punto de estas personas es que eran despreciados por los judíos y eran utilizados por los romanos. Despreciados por los judíos porque lo veían como traidores. No era la mejor persona. Es más, la élite religiosa también lo despreciaba. Lo veían como un traidor contra su propio pueblo. La élite religiosa lo despreciaba, el pueblo lo despreciaba, el Imperio Romano los utilizaba y los despreciaba también. No era la mejor persona. Era un hombre
que no merecía andar con Jesús. Tremendo. Pero en este versículo 27 del capítulo 5 de Lucas, dice que el Señor Jesús, después de hacer milagros, sanidades, liberaciones, lo vio sentado en su puesto, o sea, dice, sabiendo que era un recaudador de impuestos, porque dice, y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos. No había duda, Jesús no se equivocó. El hombre era un recaudador de impuestos, un hombre opresor del mismo pueblo judío. Ese hombre no merecía que Jesús lo determinara. Pero Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, le dijo, sígueme. Nuestro Señor Jesús lo llamó. Dice el versículo 28, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Así de sencillo. Jesús le llamó. Mateo, a pesar de su condición de saberse discriminado por todo el mundo, de saberse odiado por todo el mundo, de saberse utilizado por el Imperio Romano, de saber que cobraban más impuestos de los que debían cobrar, de saber que eran usureros, que eran avaros, así de sencillo, dice, y dejándolo todo se levantó y le siguió. Así de sencillo. Jesús lo llamó. Mateo le respondió a su llamado, sin mucho misterio, sin muchas cosas sobrenaturales. Y mi pregunta es, ¿a cuántos hoy Jesús está llamando? De esa forma sencilla, sin importar lo malo y lo ruin que creas que eres. Si sientes que Jesús te llama, yo te aconsejo, síguelo, escucha la voz de Dios. Sin importar que sientas que tu familia, que el gobierno, que tu pueblo te rechaza, te señala por lo que estás haciendo. Si tú sientes en tu corazón que nuestro Señor Jesús te está llamando, sin mucho misterio, dile, Señor, como dijo el profeta, he aquí, Señor, háblame a mí, guíame a mí, aquí estoy, Señor. No pierdas esa oportunidad. Y dice el versículo, dejándolo todo. Tremendo, qué enseñanza tan grande en este versículo tan sencillo, en esta porción bíblica tan sencillo que todos conocemos. Pero el Señor quiere recordarlo. Qué enseñanza tan grande. A veces queremos seguir a Jesús con una mano y con la otra arrastramos una cadena con cosas de situaciones, sentimientos, resentimientos, envidias, egoísmo que nos empujan al lado contrario de donde está Jesús. Por eso cuando el versículo dice dejándolo todo, yo creo que en ese momento algo sobrenatural sucedió en la vida de Mateo. Y parece que él se olvidó de quién era, de lo que era, de lo odiado que era, del trabajo tan ruin que él hacía. Y se dispuso sencillamente a seguir a Jesús, a seguir a Jesús. El versículo 29 dice, y Leví, el mismo Mateo, le hizo un gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Me gusta esta porción bíblica. Es sencilla y es clara de entender. Y nos muestra que nuestro Dios es un Dios de poder, pero también es un Dios de compasión, es un Dios de elección, es un Dios de misericordia. Este versículo, el versículo 29, nos muestra que era un hombre rico. Claro, se enriquecían con los impuestos desmedidos que le cobraban al pueblo judío. Este versículo nos muestra que era un hombre supremamente rico, como todos los cobradores de impuestos. Y fíjense que es interesante, el versículo no dice que le preparó una cena de un banquete, sino un gran banquete en su casa. Y quiero repetir el versículo, dice, y Leví le hizo un gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Jesús llama a pobres y a ricos. Este era un hombre rico, con un cargo, una labor ruin y despreciada por todos, absolutamente por todos. Pero aún así Jesús lo llamó. Nuestro Dios es majestuoso, nuestro Dios todo lo puede, todo lo sabe y está en todo lugar. Jesús llama a pobres y a ricos. Jesús llama a enfermos y a sanos. Él lo hace así. Y el punto en este gran banquete eran los invitados. Dice que había muchos, igual que Mateo, publicanos, a los cuales la élite religiosa los entendía, los identificaba como pecadores.
Y yo sé que en el fondo estas personas sabían que estaban haciendo el mal, sabían que estaban cobrando los impuestos de una forma injusta y excesiva y estaban subyugando y oprimiendo más al pueblo judío. Es más, ellos sabían que estaban trabajando para el imperio romano, el imperio que subyugaba, sometía al pueblo judío. Y había muchos publicanos en ese banquete, muchos recaudadores de impuestos ahí, despreciados por con su condición de opresores de los judíos. Traidores, considerados como traidores. Y algo interesante que tú debes saber, la plata para ese gran banquete se obtuvo de esa forma, cobrando impuestos desmesurados, impuestos injustos. De ahí salió la plata para ese gran banquete donde invitaron a Jesús e invitaron una cantidad de recaudadores de impuestos. Pero aún así, Jesús le dijo a esa persona, a Mateo, sígueme, sígueme. Quizás como te está diciendo a ti en el día de hoy, no importa tu condición. ¿Y quiénes somos nosotros? ¿O quién te crees tú? ¿O quién me creo yo para cuestionar a quién Dios quiere utilizar, para cuestionar a quién Dios llama, para cuestionar a quién Dios le da la oportunidad de que sea salvo, para cuestionar a quién Dios le da la oportunidad de ser útil para la obra del Señor? Y el versículo 30 dice, y los escribas y los fariseos, los religiosos de ese momento, los líderes religiosos, murmuraban contra los discípulos, porque Jesús estaba con sus discípulos ahí también, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Interesante este versículo. ¿Por qué? Decían los religiosos de ese momento, ¿por qué comen y beben con pecadores? Y hay algo interesante, le dijo a los discípulos, pero Jesús es el que le contesta. Jesús es el que le contesta. Le dijo a los discípulos, pero de alguna forma Jesús supo lo que ellos murmuraban. Y Él es el que le contesta. Y es tipo del mundo hoy esta respuesta del Señor. Y quiero que esté bien atento al versículo 31. Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Ese mismo Jesús que venía de hacer milagros, de hacer sanidades, de hacer liberaciones, ese mismo Jesús le responde a los escribas y fariseos que murmuraban contra él y contra sus discípulos. Le dice, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Los que están sin pecado, los perfectos, los que todo lo saben, los que todo lo pueden, no tienen necesidad de Dios hoy. No tienen necesidad de Dios hoy. Por eso yo considero que las iglesias son cuarteles de personas que necesitamos de Dios, que necesitamos ser limpiados, transformados, cambiados por el poder de Dios. No, las iglesias no son centros de gente súper santa, súper perfecta. Los pastores no somos perfectos, por lo menos yo no soy perfecto. Yo necesito del amor y de la misericordia y del perdón de Dios día tras día. Y miren lo que dice el versículo 32. No he venido, hablando Jesús, a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Por eso en ese contexto de milagro, de poder, de sanidad, de misericordia del Señor, no podemos excluir en ninguna forma, porque el Señor Jesús no lo hizo, el hecho de que Él vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Dice, no he venido a llamar a justos, no he venido a llamar a perfectos. Lo está hablando de una forma irónica. No he debido llamar a aquellos que se creen perfectos. Interesante, lo entendamos. Debemos entenderlo de una vez por todas. Él es el que nos llama. En nosotros está la decisión de seguirlo, como hizo Mateo, o no seguirlo. Y Él no vino, dice la palabra del Señor, a llamar a los justos en su propia opinión. A los santos, a los que se creen santos, a los que se creen justos, a los que se creen perfectos. No, la palabra de Dios nos acaba de decir que Él vino a llamar a pecadores como tú y como yo. Dice, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y Él sabía que todos somos pecadores, todos eran pecadores.
Porque la palabra dice que aquel que diga que no peca hace mentiroso a Dios. Todos pecamos de una forma o de otra. Una iglesia, le repito, es un cuartel de Dios, transformando día tras día por su palabra a pecadores que queremos salir de esa situación. Queremos caminar al arrepentimiento. No podemos desglosar eso del evangelio. Nuestro Dios es un Dios de poder, de gracia, de paz, de misericordia, de milagros, de sanidades, de liberaciones, pero también es un Dios que envió a su Hijo a morir por los pecadores para llevarlos al arrepentimiento. Yo necesito a mi Jesús todos los días. Yo necesito al Espíritu Santo de Dios todos los días de mi vida. Por eso cuando Jesús se fue nos envió a su Espíritu Santo. No podemos desligar eso del evangelio. Yo necesito la presencia de Jehová Dios, nuestro Dios creador en nosotros. En mí, yo lo necesito a través de su Espíritu Santo. Esencia y sustancia del Padre y del Hijo. Yo tengo necesidad de Dios. De su perdón a diario, de su misericordia en todo momento. Qué tan amoroso es nuestro Señor. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo será de importante el versículo 32? Que nos muestra el propósito de la venida de nuestro Señor Jesús. Y yo nunca podré desligar eso de la predicación del evangelio. Nuestro Señor Jesús dice, no he venido a llamar. Eso debemos entenderlo. Él vino a llamar. Él es el que llama. Nosotros respondemos a su llamado por su misericordia. No he venido a llamar a justos, a los que se consideran justos, santos, perfectos, sino a pecadores, al arrepentimiento. No hay forma de no entenderlo, salvo que no lo queramos entender. Y quiero repetirlo. No hay forma de no entenderlo, salvo que no lo queramos entender. Nuestro Dios es un Dios de gracia. Somos salvos por fe, no por nuestras obras. Si fuera por nuestras obras, no seríamos salvos. Nuestras obras son consecuencia del agradecimiento de ese regalo inmerecido de la salvación. El hecho de querer cambiar nuestro comportamiento, nuestra actitud, el hecho de querer ser más agradables ante Dios en todo momento, guiándonos por lo que la palabra dice, es como agradecimiento a esa salvación, a esa vida eterna que Él nos da. Él nos dice que la salvación es por fe, que la salvación es por gracia. Y nuestro Señor Jesús es un balance. Él es un Dios de gracia, un Dios que nos regala la fe nos la da Él también. Él es un Dios de misericordia, Él es un Dios de compasión. También es un Dios poderoso de sanidades, de milagros, de multiplicación de panes y de peces, de provisión, de sanidad. Ese es nuestro Dios. Hay un balance, pero nunca podemos olvidar lo que el mismo Señor Jesucristo dice en Lucas capítulo 5, versículo 32, lo acabamos de leer. No he venido a llamar a justos, a aquellos que se creen justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. No hay forma de no entenderlo. Hoy, no hay forma de no entenderlo, salvo que no lo queramos entender. Por eso yo pido que el Señor abra nuestros oídos, nuestros ojos espirituales, para entender lo que Él nos está enseñando hoy. Y si tú no has tomado la decisión, yo creo que hoy es el momento. Él puede, nuestro Señor Jesús, estar llamándote ahora, igual como llamó a Mateo, en medio de su condición de publicano, de recaudador de impuestos, en medio de su puesto de trabajo donde no había duda, el trabajo ruin que él hacía. Pero a nuestro Señor le plació llamarlo. Él puede estar llamándote ahora. Responde a su llamado, yo te lo aconsejo, aunque no lo entiendas. Estamos en el fin del tiempo del fin. Responde al llamado de Dios aunque no lo entiendas. Abre tu corazón a Él. Entiende y digiere en tu mente, en tu cuerpo, en tu espíritu, que nuestro Dios es un Dios de bendición. Y ese llamado no debemos rechazarlo. No pierdas esta oportunidad. Y suena duro, pero quizás para después, quizás para mañana, ya no pueda existir esa oportunidad. Nuestro Dios llamó a Mateo, un hombre que era rechazado y que no pasaba el examen para la sociedad. Pero Él lo llamó y se convirtió en uno de sus discípulos. Y fue utilizado grandemente dentro de la obra del Señor. Confirmemos hoy que nuestro Dios es un Dios de balance, es un Dios de poder, es un Dios de milagros, de liberaciones, expulsa a los demonios en su nombre. El nombre de Jesucristo es sobre todo nombre. También es un Dios de amor, de misericordia, de compasión, de gracia, de paz.
también es un Dios celoso y es un Dios de juicio. Y también es un Dios que llama al que Él quiera llamar, al que Él sienta llamar. Y dice la palabra que Él envió a su Hijo por amor al mundo. Así que Él está dando la oportunidad al mundo de seguirlo, de responder a su llamado. Espero que no dejes pasar esta oportunidad. Dios nos guarde y Dios nos continúe bendiciendo. Qué bendición que hayas escuchado este mensaje de parte de Dios para ti. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales como Iglesia Cristiana Monte Tabor y que la paz de Dios sea contigo.